Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ivana Rojas, artista visual y esto es Aprendiendo a Pintar. En estas clases vas a aprender todos los trucos sobre pinturas, sus secretos y todos los tips. Para no perderte ninguna de mis clases, dale like, compartilo y suscríbete. Hoy te explico sobre tipos de pinceles y cómo usarlo. Bueno, en esta clase vas a aprender sobre tipos de pinceles. Tengo pinceles sintéticos, acá tengo un pincel redondo, un pincel chato y un pincel lengua de gato. Te traje 3 tipos de pinceles para que veas que con los 3 pinceles que son distintos puedo llegar al mismo resultado. El tamaño va a depender de lo que tengas que hacer. Igual, de cualquier forma, si uso un pincel chiquitito como este, puedo llegar al mismo resultado haciendo un poquito más de trabajo, pero no te enrosques mucho con tamaño, número de pincel y esas cosas. Acá con estos pinceles lo que voy a usar es pintura acrílica. Siempre pinto con pintura acrílica o pintura al óleo, pero en este caso, por un tema de secado, voy a usar pintura acrílica. Y lo que te quiero explicar es que estoy usando pinceles sintéticos. No compres los más caros, compra accesibles, tampoco escolares porque son muy livianitos, se salen las cerdas, entonces busca algún precio intermedio. Bueno, vamos a empezar con el pincel redondo. Acá voy a mojar un poquito el agua, tipos de verde, un verde un poquito más oscuro y mezclo. Esto tiene que moverse, el pincel tiene que moverse y tener carga de pintura. Una vez que tengo bastante carga de pintura, voy a empezar a probar cómo funciona este pincel. Este pincel es redondo, pero tiene una punta y esa punta la tengo que usar. Entonces voy a empezar a pintar con la punta. Voy a hacer una línea en diagonal, aplasto el pincel, empiezo a levantar y utilizo esa punta. Fíjense que ahí yo estoy trabajando sobre papel, el papel absorbe bastante, entonces va a absorber enseguida y va a quedar esa marca. Ahí lo que me está indicando esto que está seco es que falta agua, falta carga de agua en el pincel. Entonces voy a volver a mojar, vuelvo a cargar. Si quieren trabajamos primero con un solo color. Vuelvo a cargar, siempre apoyo el dedo, no trabajo con la mano en el aire, apoyo el codo, apoyo el dedo y hago una línea, que puede ser recta también, hago una línea, aplasto y empiezo a levantar y utilizo la punta del pincel para hacer hojas. Vuelvo a mojar, vuelvo a cargar, vamos a probar un poquito con un color más claro. Hago la línea, aplasto y empiezo a levantar. Fíjense cómo se mueve el pincel. Este es el movimiento que tengo que lograr, que es práctica. Hago la línea, aplasto y empiezo a hacer que las cerdas se vuelvan a juntar. Eso es lo que tengo que practicar. Tengo que practicar, practicar, practicar. Si yo hago solamente la práctica aplastando el pincel, me va a quedar algo así. Si hago esto, si no levanto nunca. Si yo hago esto y no levanto utilizando la punta, va a quedar así. Ese es uno de los errores más comunes cuando se pinta hojas. Entonces, siempre mantengo la punta del pincel, mantengo el pincel armado como lo recibí, como lo compré. Entonces, hago una liñita con la punta, aplasto y empiezo a levantar y vuelvo a utilizar la punta. Si trabajan sobre madera o sobre lienzo, van a ver que el pincel corre mucho más y no se seca tan rápido como en el papel. Pero en este caso yo usé papel por un tema de rapidez y que se entienda mejor la explicación. Vuelvo a cargar pintura. Puedo usar cualquiera de los 2 colores porque ahora solamente estamos practicando cómo empezar a usar el pincel. Entonces, hago una línea, aplasto y empiezo a levantar. Tiene que tener esta forma de gota. Hay gente que hace esto también, hacerlo al revés. Hago la punta de la hoja, aprieto y vuelvo a levantar. Y digamos que llego al mismo resultado, puedo dibujar ahí el tallo de la hoja. Entonces, vuelvo a cargar pintura y esta es la práctica que tengo que hacer. Van a ver que hacia un lado es mucho más fácil
que hacia el otro. Eso depende de cada uno. Por ejemplo, ahora voy a hacer uno hacia la izquierda. Apoyo, aplasto y empiezo a levantar. Estas son hojas simples, son hojas comunes, no estamos haciendo ningún tipo de hoja en especial, sino que estamos viendo cómo funciona el pincel. Ahora voy a cambiar de pincel y voy a hacer lo mismo pero con un pincel chato. El pincel chato es el que es bien recto, va a ser suave. Las hojas no las puedo hacer con un pincel que esté muy viejo, que esté muy gastado, porque me va a quedar abierto y yo necesito tener definición. Entonces, vuelvo a mojar el pincel, cargo con cualquier color y vamos a cambiar de hoja para que vean la diferencia. Acá apoyo, hago la liñita que veníamos haciendo, aplasto y estiro. Esto, al ser chato, va a cambiar un poquito la estructura de la hoja, pero en sí no hay tanta diferencia. Yo generalmente uso pinceles chatos porque me gusta que queden como con más en punta las hojas, así que preferiría un chato, pero si tengo un pincel redondo también puedo llegar al mismo resultado. Fíjense, esta hoja y esta hoja. Si yo quiero hacer que esto sea un poquito más gordito como esto, lo acomodo y hago que la hoja también sean las dos de la misma forma. Entonces, vuelvo a cargar y voy a usarlo de la misma forma, como usamos el pincel redondo. Voy a hacer una línea, aplasto y empiezo a levantar. Y si quiero esa redondez en la hoja, lo acomodo. Ahora vamos con un pincel lengua de gato. El lengua de gato es este, que tiene una punta redondeada, pero fíjense la diferencia con un pincel redondo. Son muy distintos los dos. Ahora vamos con un pincel lengua de gato. Mojo el pincel, vuelvo a cargar pintura y voy a hacer la liñita, apoyo y empiezo a levantar. Llego al mismo resultado con cualquiera de los tres pinceles. Lo importante es la práctica, que los pinceles sean nuevos, que sean suaves y la cantidad de pintura que pones en el pincel. Porque si yo pongo poquita pintura, fíjense, yo ahora voy a cargar poca pintura. Cargo poquita pintura. Ahí, supongamos que cargué esa cantidad de pintura. Apoyo, hago la hoja y me va a faltar pintura. Se va a notar esto, más si pintan o si practican sobre papel, se va a secar mucho más rápido. Entonces, siempre tengo que tener buena cantidad de pintura, buena carga. Eso me va a permitir que el pincel corra y que yo pueda acomodarlo. Porque si cargo un poquito más de pintura, puedo trabajar sobre esa hoja. Entonces, fíjense, vamos a hacer ahora una hoja con cada pincel. Voy a hacer uno acá con, este es lengua de gato. Vamos a hacer uno con un pincel chato. Cargo pintura, lo hago con pincel chato y lo hago con pincel redondo. Este pincel redondo es bastante grande, entonces puede ser que la hoja quede un poquito más grande, pero la idea es que tenga la misma estructura. Es más, miren esto. Usando este pincel que es súper grande, este es un tamaño 10, puedo hacer este tamaño de hoja. Así. Una hoja mini de la misma forma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar solo la punta del pincel y un poquito. Cuando aplaste voy a usar solo un poquito. Si yo quiero agrandarlo, voy a apretar todo lo que dé el pincel y empiezo a levantar. Entonces, ¿se entendió esta parte? Con cualquiera de los pinceles puedo llegar al mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar estos dos colores y vamos a hacer la hoja con dos colores para que tenga un poquito más de onda. Voy a cargar el verde claro, voy a hacer la hoja, estiro, aplasto y hago la punta. Y ahora voy a cargar un poquito del verde sin limpiar el pincel, cargo un poquito de verde oscuro y lo voy a hacer pegado. Vuelvo a cargar y vuelvo a hacer la misma forma, pero en vez de hacerlo tan ancho, lo voy a hacer
con media presión, no aprieto el pincel del todo. Entonces hago una media presión y estiro. Y ahí fíjense la diferencia entre estas hojas de un solo color y estas con un doble color. Vamos a hacerlo con un pincel chato. Vuelvo a limpiar el pincel. Vamos primero con color claro. Cargo el claro, hago la línea, aplasto y estiro. Puedo acomodar un poquito ahí, me quedó bastante pintura, entonces puedo volver a acomodar. Y ahora voy a cargar el color oscuro. Lo voy a hacer pegadito para que tenga esa sombra que puede llevar la hoja. Fíjense la diferencia y cómo queda. Yo mientras tenga carga de pintura puedo jugar con esta pintura y acomodarlo donde necesite. Vamos a hacer una ahora con el pincel lengua de gato, de la misma forma. Limpio el pincel, el color claro, apoyo, aprieto y estiro. Ahora voy a cargar el verde oscuro, vuelvo a apoyar, aprieto y estiro. Miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en las tres hojas? A ver si logran ver la diferencia. No hay diferencia. Y lo hice con 3 pinceles distintos. Ahora, una práctica que está buena y que puedes hacer es esto. Cargo pintura con cualquier pincel y es hacer esto. Líneas. Líneas. Estas líneas van a hacer que yo pueda soltar la mano y el pincel vaya a donde necesite y no se vaya para cualquier lado, porque en principio puede que las hojas salgan de esta forma, que salgan así y se me vayan para cualquier lado. Generalmente la gente hace esto, redondea la hoja, así, de esta forma. ¿Por qué? Porque yo entiendo, cuando tengo que dibujar una hoja, entiendo que la hoja viene a tener una forma de paréntesis, viene a ser así gordita y tiene como un paréntesis. Entonces, la gente trata de imitar ese paréntesis y hace esto, así y así. Y hacen estos paréntesis. Y fíjense que el movimiento no tiene nada que ver con un paréntesis o con un medio círculo. Yo voy a hacer una línea, apoyo y estiro. Después sí puedo empezar a jugar con el movimiento y puedo empezar a hacer que estas hojas tengan otro movimiento, que salga, por ejemplo, de acá otra hoja y va al otro lado. Pero eso es más adelante. Por ahora lo que voy a hacer es practicar con el pincel el tamaño que tiene el pincel, hasta dónde me va a permitir que esa hoja tenga un ancho, por ejemplo. Ahí puedo hacer algo finito o puedo utilizar todo el pincel y hacer algo muy ancho. Eso es lo que tienen que ir practicando y es la primer práctica sobre hojas. Entonces, nunca voy a hacer este paréntesis, sino lo que voy a hacer es una parte de la hoja y si quiero que tenga otro color, voy a hacer la otra parte después. Y ahí empiezo a hacer que esto tenga luz y sombra y ya empiezo a jugar con otras cosas. Vuelvo a la práctica de líneas. Ahora lo hago con un pincel chato. Con el chato va a ser mucho más fácil esta práctica de líneas. Pero fíjense que hago 2 líneas y vuelvo a cargar pintura. Hago 2 líneas más y vuelvo a cargar pintura. No voy a poder hacer 10 líneas con una sola carga. Ni tampoco voy a poder hacer 10 hojas con una sola carga. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tengo que hacer líneas con un pincel redondo? Voy a cargar bastante pintura y voy a usar solo la punta del pincel redondo. Fíjense, esa es la punta, es la que tengo que mantener. Si yo tengo un pincel que ya está con las puntas abiertas, no va a servir para esta práctica. Puede servir para otras cosas, pero no para esta práctica. Entonces, voy a usar la punta y voy a empezar a practicar las líneas. Siempre para un lado. A mí me resulta más fácil hacia la derecha. Puedo ir hacia abajo, puedo ir hacia arriba.
Y después voy a hacer la misma práctica pero para la izquierda. Trato de que todas tengan el mismo tamaño. No voy a hacer una cortita y una larga, una cortita y una larga. Sí puedo hacer una cortita y una larga, pero no porque me salió una cortita y una larga, sino que trato de mantener el tamaño. Eso va a hacer que yo tenga dirección en el momento de pintar y el pincel haga lo que yo necesite y no que me salga algo así. Miren esta diferencia entre una hoja pensada y una hoja que yo creo que es así. Acá no trabajé la punta, no trabajé esta punta, todo tiene el mismo ancho, entonces esa es la práctica que tengo que hacer. Vamos a hacer un par de hojas más. Por ejemplo, vas a hacer una línea larga y a esta línea vamos a empezar a cargarle las hojas. ¿Cómo voy a cargar? Voy a hacer una liñita y hago la hoja. Estiro. Ahora voy a hacer hacia el otro lado. Una liñita, aprieto y formo la hoja. Otra liñita, aprieto y vuelvo a formar la hoja. Todas las hojas pueden tener distinto tamaño, no hace falta que sean todas iguales. Obviamente no voy a poner una hoja gigante en esta parte porque más o menos mantengo el mismo tamaño. Y por último voy a cerrar acá en la punta con una hoja. También puedo hacer esta práctica así y a esto agregarle unas hojas más claras. Hago la liñita y armo la hoja. Acá yo estoy trabajando con mucha carga de pintura porque en ningún momento limpié el pincel, no volví a limpiarlo de cero. Pero si yo quisiera limpiarlo de cero, tendría el pincel casi nuevo para poder hacer esta práctica. Entonces, te voy a dejar la última práctica para que avances un poquito para la próxima clase. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con un pincel chato y esta es la práctica que te dejo para que pruebes este tipo de hojas, pruebes los pinceles que tenés. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer un círculo. Si quieren marcarlo con algo, lo pueden marcar. Si no, más o menos me guío. Y a este círculo le voy a empezar a cargar hojas. Trato de que todas tengan el mismo tamaño. Y voy a hacer este aro de hojas, que después lo puedo usar para un montón de cosas, para decorar. Lo puedo usar para poner un nombre en el medio. Lo puedo usar para hacer una tarjeta. La mayoría de mis cuadros son botánicos. Entonces van a ver que hay infinidad de hojas. Pero hoy te traje la más sencilla. Y en donde veo que quedó un hueco o que faltaría algo, agrego otra hojita. Y voy dándole distintas direcciones. ¿Por qué te dejo esta práctica de círculo? Porque te va a obligar a que vos tengas que girar la mano para todos lados, hacia abajo, hacia arriba, hacia el costado. Entonces, te dejo esta práctica para que puedas practicar todo lo que te recomendé, todos los tips. Te fijes la carga de pintura, te fijes la cantidad de agua, no pongas mucha agua porque no estamos haciendo acuarela, estamos haciendo acrílico. Así que no te pierdas la próxima clase. Seguime en Instagram, mi Instagram es iberrojas. Y te espero con más tips en la próxima. Estate atento porque se viene y vamos a ir avanzando un poquito cada vez más, haciéndolo un poquito más complejo y agregando tips, agregando detalles, así que no te pierdas. Gracias.